En Santiago de los Caballeros de Guatemala hay un viejo regidor, un viejo conquistador de barba blanca con una hija por casar, casi sordo y casi ciego. Apenas oye las campanas, lejanas, como las campanas de Medina del Campo. Recuerda Medina del Campo donde su padre fue regidor. El castillo de la Mota, rojo, ladrillos rojos, y alrededor Castilla. Y Castilla, cómo recuerda. Mientras va envejeciendo y las cosas se van haciendo más y más lejanas, las recuerda más y más. Recuerda aquella estrella en la frente del caballo Motilla de Gonzalo de Sandoval, que era un caballo castaño. Y él murió en Castilla. Ceseaba un poco. Pedro de Alvarado tenía 34 años y la cara muy alegre, y los indios le llamaban Tonatiuh el Sol. Recuerda la yegua alazana de Pedro de Alvarado y el caballo castaño Zaino de Cortés. Recuerda todos los nombres de los compañeros muertos y recuerda todas sus muertes. Hernán Cortés murió en Castilleja de la Cuesta, Alvarado en Jalisco, Olid degollado en Honduras, Juan Velázquez de León en los puentes de Tenochtitlán, Diego de Ordaz murió en el río Marañón, Gonzalo de Alvarado en Oaxaca, Juan Alvarado en el mar, Medina del Río Seco, el galán, murió en los puentes, Gonzalo Domínguez, muy esforzado y gran jinete, murió en poder de los indios, un morón de Ginés, bien esforzado y buen jinete en poder de indios. Aquel Mora de Ciudad Rodrigo en Guatemala y Francisco Corral, muy valiente, en Veracruz. Y los Solíses, Solís el anciano en poder de indios, Solís Casquete murió de su muerte en Guatemala, Solís tras la puerta, mirando siempre tras la puerta, murió de su muerte. Solís, el de la huerta, de su muerte. Juan de Limpias Carvajal, que ensordeció en la guerra, murió de su muerte. Martín López todavía vive en México. A Martín Vendaval lo llevaron vivo a sacrificar. Los hermanos Florianes murieron en poder de indios. Bernardino de Coria murió de su muerte. Un mesa, artillero, murió ahogado en un río. Cindos de Portillo dejó sus indios y sus bienes y se metió a fraile franciscano. Hizo muchos milagros. Francisco de Medina del Campo también se hizo fraile franciscano. Alonso de Aguilar, el de la venta de Aguilar, entre Veracruz y Puebla, se metió a fraile dominico y fue muy santo. Gaspar Díez, otro buen soldado de Castilla la Vieja, vivió de ermitaño en los pinares de Huajalcingo. Un Lerma se aburrió y se fue con los indios y nunca se supo de él. Un Enríquez se ahogó por el peso y el calor de las armas. Jerónimo de Aguilar, el intérprete, murió de mal de bubas. Tarifa de las manos blancas, que solo hablaba del pasado, se ahogó con su caballo en el Golfo Dulce y nunca aparecieron ni él ni su caballo. De 550 que pasaron con Cortés, no quedan vivos más que 5 en toda la Nueva España. Y sus sepulcros son los vientres de los indios que comieron sus piernas y sus muslos y sus brazos, y lo demás fue echado a los tigres y a las sierpes y halcones que tenían enjaulados. Esos son sus sepulcros y allí están sus blasones. Sus nombres debían estar escritos en letras de oro. Ahora solo 5 están vivos, muy viejos y enfermos, y lo peor de todo, muy pobres, cargados de hijos y con hijas por casar y nietos y poca renta, sin dinero para ir a Castilla a reclamar. Y ninguno de sus nombres los escribió Gomara, ni el doctor Illescas, ni los otros cronistas. Solo del Marqués Cortés hablan esos libros. Él fue el único que descubrió y conquistó todo, y todos los demás capitanes no cuentan para nada. Por eso comenzó a escribir la verdadera historia, las cosas que él vio y oyó y las batallas en las que él estuvo peleando,
Tal vez se alabe mucho, ¿y por qué no? ¿Lo dirán acaso las nubes o los pájaros que en aquellos tiempos pasaron por alto, que cuando peleaban en las batallas pasaron volando?